Muy bien. El Salmo 119, versículo 29, nos dice de esta manera: aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Versículo 30, escogí el camino de la verdad y he puesto tus juicios delante de mí. Dos cosas muy importantes aquí que nosotros vemos. Todos y cada uno de nosotros tenemos que hacer esto. Escuche muy bien, con atención, hermano. Todos tenemos que tiene que llegar el momento en que tengamos este anhelo en nuestro corazón, que Dios aleje de nosotros el camino de la mentira. El salmista le está pidiendo a Dios: aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme aprender tu palabra. Y el versículo 30, escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Por lo tanto, el tema de hoy se titula el camino de la verdad. ¿Qué debemos hacer nosotros para andar sobre este camino de la verdad? Primero, salirnos del camino de la mentira. ¿Cuál es el camino de la mentira? Porque aquí puede haber mucha confusión. Podemos nosotros pensar que estamos en el camino de la verdad y que resulte que es el camino de la mentira. Pues la única manera donde podemos encontrar el camino de la verdad es en la palabra de Dios. Ninguna religión nos va a enseñar el camino de la verdad, llámese como se llama. Realmente es el camino de mentira. Tenemos que venir a la palabra para conocer el camino de la verdad, recordando que Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, el camino de la verdad es el camino que nos lleva hacia Dios, el único camino. Cuando Jesús dijo: yo soy la verdad, Él estaba diciendo: todo lo que ustedes han conocido y lo que han creído antes es mentira. Ahora aquí dice algo muy especial en este versículo 30. Escogí el camino de la verdad y he puesto tus juicios delante de mí. Alguien con sabiduría va a hacer esto. ¿Por qué? Mire el versículo 75 lo que dice, ¿eh? Pongan mucha atención, hermanos, no se distraigan. El versículo 75 dice: conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y conforme a tu fidelidad me afligiste. ¿Qué está diciendo aquí el salmista? Que Dios dejó que este salmista pasara por aflicciones, que este salmista tuviera que ser corregido, que su vida fuera corregida, que tuviera que pasar desiertos, que tuviera que pasar por el fuego, porque todo esto incluye ese camino de la verdad. El camino de la verdad, Jesús dijo que no es fácil, que pocos son los que lo hallan. ¿Por qué el camino angosto, que es el camino de la verdad, pocos lo hallan? Porque la mayoría de las personas creen: así estoy bien, eso es lo que dicen, no necesito hacer más. Muchos dicen: yo soy bueno. Muchos dicen: pues yo mi religión y ahí me he quedado. No puede ser esto, es un camino de mentira y no han encontrado el camino angosto. Pocos son los que lo hallan, dijo Jesús. Y es un camino difícil y tiene que pasar esto.
tiene uno que ser afligido. Los juicios de Dios, ¿a qué se refiere? Por seguir el camino de la mentira. Porque déjeme hablar un poquito, el camino de la mentira es un camino muy cómodo. Nos deja hacer lo que, ¿cómo se dice, verdad? Lo que se nos pega a nuestra regalada gana, en pocas palabras, ¿verdad? El camino de la mentira es vivir como uno quiere, es vivir muy tranquilo, es vivir haciendo lo que a uno le gusta, es vivir agradando a todo mundo, es vivir pues, es más, no hacer nada. Ese es el camino de la mentira. Quedarse muy cómodo en su casa, andar de aquí para allá, darle rienda suelta a las pasiones, que este me cayó mal y ya lo odio, y que lo quiero ahorcar, y que este otro, y andar murmurando por acá y andar murmurando por allá, y no necesito perdonar a nadie, y que el que me la hace me la paga, etcétera, etcétera. Eso es el camino de la mentira. ¿Quieres venir al camino de la verdad? Tienes que negarte a ti mismo. ¿Qué significa esto? Pues ya no hacer lo que más te gusta, hacer lo que Dios quiere, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y lo primero que vamos a hacer es esto, el versículo 30, otra vez por favor. Escogí el camino de la verdad, pues voy a poner los juicios delante de mí. En pocas palabras, todo lo que tenga yo que corregirme, todo lo que Dios tenga que corregirme, lo voy a aceptar. Porque esto hace a alguien que se somete a la palabra de Dios. Y como veíamos el versículo 75, este hombre aprendió y dice: yo conozco, Señor, que tus juicios son justos. Todo lo que vas a hacer para corregirme es justo y lo necesito. Y que conforme a tu fidelidad tú me has afligido. Porque tú eres fiel, me corriges. Eso está diciendo. Por tu fidelidad, por tu amor me vas a corregir y vas a permitir que me venga de todo, pero para que yo entienda, para que yo aprenda a vivir en el camino de la verdad. Mira el Salmo 86, versículo 11 también. En una oración de este corazón desesperado dice esto: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Hablando un poco del temor de Dios, ¿sabe usted cuál es la solución para vivir en el pecado? Muchos dicen: no existe Dios. Al decir no existe Dios es una excusa para que ellos puedan dar rienda suelta a toda su maldad. Si nosotros sabemos que Dios nos está viendo todo el tiempo y discierne los pensamientos de nuestros corazones, las intenciones de nuestro corazón, eso da temor. Eso hace que uno diga: no voy a hacer esto, no voy a dar este paso porque a Dios no le agrada y Dios me está viendo, ¿verdad? Y aquí lo que está diciendo él: enséñame tu camino, Señor, caminaré yo en tu verdad, pero afirma mi corazón para que tema tu nombre. Cuando esta oración la pudiéramos hacer, es decir, te voy a tener en cuenta en cada decisión que yo tome. Eso está diciendo acá. Y si queremos nosotros caminar, andar en ese camino de la verdad, pues tenemos que hacer esto: ser temerosos de Dios,
para que nos vayamos apartando poco a poco de todo lo malo. Recuerde que lo malo no forzosamente tiene que ser algo muy malo, ¿no? Muchos piensan que pecar es matar, pero no saben que con una mentirita, por muy piadosa que sea, ya también es pecado. Con no hacer, porque la palabra de Dios que nos dice, el que sabe hacer el bien y no lo hace, ya le es pecado. Eso es pecado, saber hacer el bien y no hacerlo. Entonces, para pecar, basta no hacer nada, fíjese, para fallarle a Dios. Pero ¿qué es lo que nos puede realmente enseñar la palabra? O sea, enseñar a andar en este camino de la verdad. La palabra, ¿verdad? La palabra es la que nos encamina hacia la verdad. La palabra de Dios pone nuestros pies en el camino de Dios. Es la que nos va a guiar. Recuerde, lámpara es a mis pies tu palabra, ¿verdad? Y lumbrera mi camino. ¿Qué significa esto? Que nuestros pies andan por lugares que tropezamos a cada rato. Que andamos metidos nosotros en una densa oscuridad. No sabemos con qué tropezamos. No sabemos ni si nuestra ropa está sucia o está limpia. Eso es cuando uno no tiene esa lámpara, que es la palabra de Dios. Cuando uno no tiene esa lámpara, se va a manchar uno de todo y no sabe. Uno cree que va bien, que va caminando bien, hasta que enciende esa lámpara, que es la palabra de Dios. Ahora sí se cumple ese versículo, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Va alumbrando y nos damos cuenta que ya íbamos en el lodo ahí, ¿verdad? Que toda nuestra ropa estaba sucia, ya manchada. ¿Cuál fue la diferencia? Haber tenido esa lámpara, que es la palabra. Del mismo modo, nosotros, ¿cuándo vamos a saber si estamos bien o si estamos mal? Si no abrimos la Biblia, si no leemos la palabra. Pues la palabra de Dios, vamos a 2 de Timoteo 3, 16 y 17. La palabra de Dios es la que nos va a guiar. Es la que nos va a enseñar a andar en el camino de la verdad. Pero ¿qué se necesita? La palabra de Dios tiene que hacer algo en nuestras vidas. Dice el versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Nos va a enseñar a andar en el camino de la verdad, para redarguir, cambiar, quitar nuestros argumentos. Cualquier argumento que usted tenga de yo sí me voy al cielo porque soy bueno, yo sí mi religión, yo sí mi manera de pensar, yo esto, yo lo otro. Todo, la palabra de Dios tiene que redarguir, quitar nuestros argumentos y poner los argumentos de Dios para corregir. Si no somos corregidos, si no hay corrección, no se puede andar en el camino de Dios. Para corregir y para instruir en justicia. Nos va a enseñar los juicios de Dios. Lo mismo que decía el salmista. Nos va a enseñar lo que es justo. Nos va a enseñar el camino de la verdad, ¿verdad? El versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. En pocas palabras, si no, nunca vamos a hacer buenas obras. Si no, nunca vamos a aprender lo que es bueno y lo que es malo.
Porque esto nos ha enseñado la palabra de Dios. La palabra de Dios, Pablo decía, ¿verdad?, que los que son maduros espirituales son los que ya por el uso saben discernir entre el bien y el mal. En pocas palabras, los maduros espirituales son los que ya saben diferenciar entre lo bueno y lo malo. Si no, mientras tanto, no. ¿Qué decía Pablo? Yo fui a verlos a ustedes y tuve que hablarles como a niños en Cristo. Tuve que volver a darles los fundamentos de la fe, la doctrina básica. Quería yo hablarles cosas profundas de la palabra, cosas espirituales, porque entendamos lo que es profundo, lo espiritual. Aquí está, ¿verdad? De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y luego dice, pero los que son maduros espiritualmente es los que ya tienen los sentidos ejercitados, los que ya saben diferenciar entre lo bueno y lo malo. Y la palabra de Dios nos corrige, nos instruye, nos enseña, nos redarguye para que seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Mire, Primera de Pedro 1:18. Primera de Pedro 1:18. Es necesario que pase esto, hermanos, amados, si queremos andar en el camino de la verdad. Nos dice 1 Pedro 1:18, sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibieron ustedes de sus padres. ¿Cómo? Entonces mis papás, mis padres, mis antecesores, mis ancestros, o como se diga, ¿no me enseñaron bien? No. Pero ¿cómo si yo crecí en la iglesia cristiana y todo? No, está comprobado que niños que son cristianos de cuna no viven en el camino de la verdad. Muchas veces son los que más alejados están. ¿Por qué? Porque cada quien, la salvación es personal. Jesús debe ser nuestro Salvador, Señor y Salvador personal. Cada uno tiene que tener una experiencia con Dios. Cada uno, la comunión con Dios es personal y es de cada quien. Pero Dios quiere hacer esto, hermanos, rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. Y dice ahí, no con cosas corruptibles como oro o plata. El siguiente versículo dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Con la sangre preciosa de Cristo es que fuimos rescatados. Recuerde que tuvo que haber un rescate de nuestras almas, porque si no fuimos nosotros rescatados de una vana manera de vivir, no podemos tampoco andar en el camino de la verdad, andar en el camino de Dios. Ahora, este camino de la verdad ¿es difícil? Sí es difícil. Como decía, pues el mismo Señor Jesús dijo, ¿verdad? Pocos son los que lo hallan. Él dijo que el camino al infierno, el camino a la perdición, mejor dicho, textualmente él dijo así, ¿verdad? El camino a la perdición es amplio, espacioso y
muchos andan en ese camino. Amplio, espacioso, cómodo. Es bien cómodo ese camino. Es muy grato andar en ese camino. El camino angosto sí es difícil, pocos lo hallan. Vamos a Isaías 30, versículo 1. Es que esto llega a pasar. Esto, hermanos míos, a todos nos ha pasado. Pero tenemos que ser rescatados de la vana manera de vivir, ¿eh? Tenemos que aprender a amar los juicios de Dios, la corrección de Dios, que la palabra nos corrija. Isaías 30, versículo 1 dice: ay de los que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. Ay de los que se apartan para tomar otros consejos, ¿verdad? Para seguir otros caminos, en pocas palabras, para dejarse guiar por otras personas. Por eso es que Cristo Jesús, Él dijo: yo soy el buen pastor. Y dijo: todos los que han venido antes de mí eran ladrones. Todos los que vinieron antes de mí eran salteadores. Todos los que vinieron antes de mí no perdonaron el rebaño. Se esparció el rebaño. Por eso Jesús dijo: yo he venido por las ovejas perdidas de Israel. Jesús vino por las ovejas perdidas de Israel. Jesús vino solamente por Israel. Cuando aquella mujer gritaba y le decía: Señor, ten misericordia de mí, y Él dijo: no, yo nada más vine enviado por las ovejas perdidas de Israel. Hasta sus discípulos, a la iglesia le toca ir a todas las naciones de la tierra enseñando todas las cosas que Cristo nos dejó. Pero esto pasa. Hay de los que se apartan. Decíamos, Jesús es el buen pastor, y Él dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna, y nadie las arrebatará de mi mano. Pero quien tenga que andar en ese camino de la verdad, ¿verdad? Hay de los que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Tomar consejo que no es de la palabra de Dios es hacer esto: cobijarse con cubierta y no de el Espíritu de Dios. ¿Qué significa esto, cobijarse con cubierta? Ellos pensaban que sus consejos estaban bien, que eran seguros y que no iban a tener consecuencias por seguir esos consejos. Imagínense aquellas religiones, aquellas iglesias que claman a Dios, que dicen: ay, el Espíritu Santo, y que no esté con ellos ni Dios, ni el Espíritu Santo, ni la salvación, ni nada. ¿Existirá eso? Sí, sí que existe. Y es muy triste saberlo, ¿verdad? ¿Qué piensan que el Espíritu Santo los está guardando y protegiendo, como dice acá? Se cobijan con cubierta, pero no es de mi espíritu. Lo único que hacen es añadir pecado al pecado, pecado sobre pecado, y más, peor, se están perdiendo, perdición tras perdición. Así está.
Porque todo, como decíamos al principio, es camino de mentira. Aparta de mí el camino de la mentira, porque yo he escogido el camino de la verdad. Qué hermoso y qué maravilloso, ¿eh? Pero lo importante es que Dios quiere. Es más, miren, primera de Timoteo 2:4, Dios quiere que todos los hombres sean salvos, dice, ¿verdad? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres, pero Dios no puede obligar a nadie. Recuerde que nos dio el libre albedrío, la libertad de escoger. Desde un principio Dios dijo: mira que yo pongo hoy delante de ti a los cielos, ¿verdad?, a la tierra, como testigos de que yo te he dado a escoger la bendición y la maldición, la vida y la muerte. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes. Así textualmente lo dijo a través de Moisés y Josué, ¿verdad? Y yo te pongo a escoger entre la vida y la muerte, y la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que seas salvo tú y tu descendencia. Esto nos da Dios, y Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero pasa algo. Mire, quiero que leamos nada más el principio de un versículo, Romanos 3:4. Pasa esto, dice Romanos 3:4: de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Escúchelo. En pocas palabras, Dios es verdadero y todo hombre es mentiroso. En pocas palabras, todos necesitamos hacer ajustes para pasarnos al camino de la verdad, para ser veraces. ¿Qué se necesita? Decíamos, obediencia a la palabra de Dios y amar que la palabra nos corrija, nos instruya, nos redarguya, quite todos esos argumentos que tenemos tan falsos. Cambie nuestros argumentos y ponga los de Dios, ¿verdad? Nos instruya en justicia para que hagamos, ahora sí, vivamos en buenas obras, ¿verdad? Si no, nos va a estar pasando esto, Isaías 5:20 y 21. Esto nos va a estar pasando. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. ¿Qué cosa hacer eso de la luz tinieblas? Hay mucha gente que dice: ay, esos que se reúnen ahí, esos están mal, están haciendo de la luz tinieblas, están diciendo que lo malo que ellos hacen es bueno, ¿eh? Hacen de la luz tinieblas, de las tinieblas luz, ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por lo amargo. Y dice el versículo 21: ay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos, ¿no?
Yo conocí a un varón que llevó a sus hijos a la iglesia y sus hijos empezaron a entregarse a Dios. Y un día dijo, no, ¿qué están haciendo ustedes? No se me fanaticen tanto, vámonos, mejor ya no vamos a venir a la iglesia. Así. Sabios ante sus propios ojos, nada más. Prudentes solamente delante de sí mismos. Pero ¿qué nos dice la palabra? Hijo mío, si dieres oídos a mi voz, ahí sí tú aprenderás la prudencia. No sé si usted ha leído Proverbios. ¿Qué dice? Mire, Proverbios 1:1. Quiero que leamos. Esto no está ni apuntado acá, pero y ahí nos dice: para conocer razones prudentes y dichos de sabios. Hermosísimo, Proverbios 1:2. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Para eso es la palabra, Seguimos, versículo 3. Para recibir el consejo de prudencia. Verdadera prudencia, ser verdaderamente prudentes. Justicia, juicio y equidad. Y luego dice el versículo 5, ¿verdad? 4. Para dar sagacidad a los simples, a los jóvenes, inteligencia y cordura. Cordura, qué bueno, esas palabras son tan especiales. Oirá el sabio y aumentará el saber. El entendido adquirirá consejo. Por más sabio que tú te creas, cuando lees la palabra de Dios, oirá el sabio y aumentará el saber. Versículo 6. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, ¿verdad? Amonestaciones de la sabiduría, porque la sabiduría, la palabra que va a hacer nos va, decíamos, a amonestar, a corregir. Vamos a tener que hacer cambios totales de vida, de mente, de carácter o temperamento, mejor dicho. Y vamos a tener que hacer cambios totales. No puede ser que usted vea a una persona que tenga 5, 10 años de convertida y su temperamento siga siendo el mismo. Su manera de hablar siga siendo la misma. No ha habido, la palabra no ha hecho todo esto. La palabra no lo ha corregido, no lo ha instruido. La palabra no lo ha redarguido. Ha oído, pero se ha ido el consejo de Dios, las razones prudentes. Mire, aprovechando que estamos en Proverbios, Proverbios 20, versículo 6. ¿Cómo nos dice? Ay, Dios mío, esto es tan real que aquí podemos ver qué tan preciso es Dios en su palabra. Dice: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Hombre que ande en ese camino de la verdad, ¿quién lo hallará? Usted, cuando encuentre a alguien que anda en el camino de la verdad, que lo ve ahí, que lucha, que ahí está, que aunque toda su vida en su alrededor era para que ya tirara uno la toalla, pero ahí sigue, a ese hombre péguesele, sígale.
Porque así vemos a nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Todo en contra, sus discípulos empezaron a ir. Cuando lo prendieron, todos corrieron. Solo se quedó. Unos minutos antes le acababa de decir Simón Pedro a Jesús: Señor, aunque me sea necesario morir, yo nunca me voy a alejar de ti. Jesús le dijo: esta noche antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Nunca te negaré, nunca me alejaré, aunque me sea necesario morir. Y ahí luego lo vemos al ratito corriendo, ¿verdad? Así es. Pero Jesús, ¿qué hizo? Dijo: no, qué malos son, cómo me dejaron. No. Regresó a buscarlos. Pedro, ¿me amas? ¿Qué hicieran ustedes si ahorita el Señor les dijera: ¿me amas? Que les dijera: ¿me amas más que estos? Amén. ¿Me amas más que todos los cristianos de Oaxaca? Amén. Que todo el mundo, bueno, ¿verdad? Pero muchos hombres proclaman su propia bondad, ¿verdad? Muchos hombres han dicho: ya, sí estoy bien, ya me voy al cielo. No tengo que hacer cambios. No, tenemos que hacer muchas cosas, muchos cambios. Tenemos que hacer muchas cosas. Miren, 1 Juan 1:6. Recuerde, estamos en este tema, el camino de la verdad. Tienen que estar nuestros pies puestos en ese camino de la verdad. Por más que necesitemos todo tipo de corrección, todo tipo de prueba, todo desierto, todo fuego, lo que sea, pero andar en ese camino de la verdad. 1 Juan 1:6 dice, porque leíamos ahorita, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, ¿verdad? Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Aquí dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Para andar en el camino de la verdad se necesita practicar la verdad. No podemos decir nada más: ay, tengo comunión con Dios. Ay, en la iglesia sentí la presencia de Dios cuando estábamos cantando las alabanzas. Si decimos que tenemos comunión con Dios, pero andamos en tinieblas, esto es mentira total. Qué triste, ¿verdad? Sería esto, que según nosotros pensamos que andamos en la luz, pero andamos en las tinieblas. Pero ¿qué dice el versículo siguiente? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tenemos que andar en ese camino de la verdad, andar en la luz. Lámpara es a mis pies tu palabra, ella me va a ir guiando, la palabra. Dios tiene la solución. La solución es su palabra, pero es necesario que la lleguemos a amar. No importa lo que nos tenga que corregir la palabra. Insisto mucho en esto, ¿verdad? Pero es necesario.
Porque los discípulos le dijeron a Jesús un día: dura es esta palabra, es dura. Ah, ¿cómo no? Sí, la palabra es dura muchas veces, porque nos hemos acostumbrado, nos ha gustado nuestra vida así como está. Muchas veces a muchos les gusta su vida así como está, ¿no? Que no tengan que esforzarse, que no tengan que hacer nada por la iglesia, por la obra de Dios. Pero la palabra se tiene que sufrir la sana doctrina, ¿verdad? Vendrá tiempo en que no sufrirán la sana doctrina. Solamente llamarán pastores que los entretengan, nada más, ¿no? Es fuerte todo esto que estoy diciendo, pero así se vive en estos tiempos. Miren, en Juan 3, versículos 20, 21 también. Que, bueno, me gustaría que leyéramos desde el 18, a ver qué te parece. Juan 3:18 nos está hablando que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esto significa del único Hijo de Dios, Jesucristo, ¿verdad? Y nos dice el versículo 19: ¿cómo es que las personas son condenadas y llegan al infierno? Escuchen lo que les voy a decir. Pues esta es la condenación. Aquí nos los dice claro: que la luz vino al mundo, Jesús vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Todos prefirieron, bueno, ¿qué hicieron con Jesús? Lo crucificaron, mejor, ¿verdad? Usted se acuerda que varios fariseos decían, bueno, Nicodemo dijo, ¿verdad? Sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera contigo. Sabían que Jesús había venido de Dios, pero les gustaba más su vida tal como estaba. Y esa es la condenación. El problema es que vino la luz y todos se quedaron como estaban en las tinieblas. Vino Jesús a enseñar el camino de la verdad, diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero todos prefirieron seguir sus propios caminos, sus propios consejos. Por eso existe condenación. Si no, no existiera condenación. Todo el que hace lo malo aborrece la luz, para que sus obras no sean reprendidas. No quieren cambiar su manera de vivir, de ser, de pensar. Saben, toda persona sabe que si se viene a la iglesia, la palabra le va a dar duro, lo va a corregir, pero no vienen para que sus obras no sean reprendidas. Yo he escuchado esto, yo no voy a esa congregación porque ahí nada más puro te dicen que andas mal. Bueno, entonces imagínate qué terrible fuera que les dijéramos a todos: así están bien ustedes, ¿verdad? Porque muchas iglesias eso hacen, ¿verdad? Así ya estás bien. Así ya, ¿cómo estás? Tú estás bien, no te preocupes, Dios te bendice, Dios te ama, Dios te ayuda, Dios te...
Quien te va a enseñar el camino de la verdad te tiene que decir, hermano, así ya como estás mal, tienes que cambiar. Te va a costar toda la vida y va a ser la palabra. Miren, la palabra cómo es. Jeremías, a ver si encontramos este versículo. La palabra es como fuego y todos ustedes son como leña. Así dijo Dios por boca de Jeremías. Exacto. Bueno, a ver si es Jeremías, ¿eh? Escuche lo que dice acá. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta, quiebra, rompe las piedras. Bueno, así es la palabra. Es como un fuego y es como un martillo. Por eso muchos dicen, no, ay, qué bárbaro, puros piedrazos nada más dan ahí en esa iglesia. Qué bueno, porque nos tiene que doler. El fuego, ¿qué tal? ¿Sí duele o no? O arde, ¿verdad? Pues así también la palabra tiene que hacer su obra en nuestras vidas. Es dura la palabra. Tiene que romper. Es espada, también dice, ¿no? De doble filo que penetra hasta partir el alma y al espíritu. ¿Por qué parte el alma? Porque tiene que destruir primero para construir nuevamente. Así es, ¿no? Hebreos 4:12, ¿verdad? Bueno, es que para andar en el camino de Dios, mire Juan 4:24. Juan 4:24, ya estamos terminando. En Juan 4:24 encontramos una revelación. Jesús está hablándole a una mujer de Samaria y le dice estas palabras: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Seguramente usted ya ha leído este versículo. Dígame algo, ¿le ha entendido? Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahorita que estamos hablando del camino de la verdad, en otras palabras, solamente los verdaderos adoradores adorarán a Dios, son los que andan en el espíritu y practican y obedecen la verdad. Ahí está todo. Que andan en ese camino de verdad. ¿Por qué? Bueno, ustedes recordarán Romanos 8:1, ¿verdad? Ahorita que hablábamos de la condenación. Romanos 8:1 nos dice: ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿verdad? Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Decía yo, son los que andan conforme al Espíritu. Andan y practican, aman y obedecen la palabra, la verdad. Porque el versículo 8, aquí Romanos 8:8, ¿qué dice? Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué necesitamos hacer? Andar en el Espíritu. ¿Qué cosa es andar en el Espíritu? Obediencia total y completa a la palabra de Dios. Nos va a dar una vida espiritual. Dios lo que va a hacer es
llenarnos de su Santo Espíritu y así andaremos en el Espíritu. Ahorita en la presentación de los dos pequeños de Camila y Abraham, veíamos nosotros, ¿no? A este hombre Simeón, allá en Lucas capítulo 2. ¿Qué dice que él hizo? Movido por el Espíritu vino al templo, dice. ¿Qué es eso de ser? O sea, alguien que anda en el Espíritu y el Espíritu es quien lo guía. Movido por el Espíritu vino al templo y encontró justo, ahí estaban presentando a Jesús en el templo, y él llegó y agarró al niño, lo alzó y dijo: Señor, ahora sí, ya me puedo morir porque tú me habías prometido que mis ojos verían a tu Salvador, a tu Santo Hijo. Y así es, ¿verdad? Bueno, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Los que ya viven en el espíritu dan los frutos del espíritu. Los que viven en el espíritu solamente sus frutos, o sea, todo lo que se ve, se ven los frutos del espíritu en ellos. Se ve que están llenos de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esos son los que andan en el Espíritu. Esos son los verdaderos adoradores, los que practican la verdad, practican lo que leen en la palabra de Dios. Y eso es sencillo entenderle. Porque Jesús, bueno, vamos a terminar en estos versículos, Juan 8, 31 y 32. Recuerde, el camino de la verdad, solamente hay un camino de la verdad. Quienes quieran llegar a Dios, tenemos que andar en ese camino de la verdad, amando la palabra de Dios, obedeciéndola hasta el final, sometiendo nuestra vida a ella. Y la palabra va a hacer esto, porque aquí Jesús dice, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. En pocas palabras, ya eran creyentes, ¿verdad? Para que tengamos cuidado de no nada más ser creyentes. Estos hombres, estos judíos, ya habían creído en él. Jesús les dijo: si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Si permanecen. Es un camino de permanencia, de resistencia, el camino de la verdad. Si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Versículo siguiente. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Así es como uno anda en el camino de la verdad, permaneciendo en la palabra. ¿Cómo puedo permanecer en la palabra? Obedeciéndola. No dejar ni un solo día de leerla. ¿Verdad que aquí todos leen diario la palabra de Dios? La meditan todos los días. La obedecen siempre. Casi amén, dice. Pues hoy podemos empezar, eso es lo bueno, para que lleguemos a ese camino de la verdad. Amén. Vamos a hacer oración. Gracias, Señor, por tu palabra. Es muy clara. Realmente queremos ser libres, porque si, como dice acá, si permaneces en mi palabra, serás mi discípulo y la verdad te hará libre.
conocerás la verdad te hará libre. Si hay muchos que todavía no pueden ser libres, si hay muchos que todavía están atados a pecados, a malas costumbres, Señor, te suplicamos que nos des fortaleza para llegar a ser libres todos, permaneciendo en tu palabra para ser verdaderamente tus discípulos. Y sabemos que permanecer en tu palabra es obedecerla aunque nos cueste lo que nos cueste. Gracias, Señor, por tu iglesia. Que sigamos juntos adelante en el camino de la verdad. Que sigamos amándote, buscándote, siguiéndote siempre, 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 Señor. Ayuda, fortalece y guarda a tu iglesia, a tus hijos. Que estemos juntos en este camino, alumbrados por tu palabra, guiados y dirigidos, movidos por tu Santo Espíritu. Y que cuando lleguemos a la meta del camino, estemos junto a ti, con todos los santos, con todos los ángeles, adorándote por la eternidad, por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Bendice a tu iglesia. Por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.